Yo creo que todo bien, profe. Ok, Todo perfecto, profe. ok. Bueno, entonces ya teníamos la primera ley, bueno, el capítulo de la primera ley de la termodinámica. ¿De qué es lo que sirve esto? Vamos a empezar a estudiar lo que son máquinas térmicas. Por ejemplo, es una especie como de motor, pero un motor muy malo, extremadamente malo. No es un motor que funcione con un ciclo, pero para efectos de lo que estamos haciendo, va a ser perfecto. ¿Cuál era la idea? Nosotros teníamos una fuente de energía térmica, que es el mechero, calentábamos agua, de ahí movíamos unas paleticas y sacábamos una banda transportadora. Eso se traduce a que estamos sacando trabajo mecánico de ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? De alguna manera tenemos que relacionar lo que es el trabajo mecánico con ese traspaso de energía. Habíamos dicho lo siguiente: ¿de dónde viene la fuerza para mover la paleta? ¿Qué es paleta, no? Entonces habíamos dicho que era el vapor. El vapor puede mover esa paletita. ¿Y dónde saca energía el vapor para hacer eso? Bueno, porque el agua se está calentando. Bueno, en primer lugar, ¿de dónde salió el vapor? Es porque el agua se calentó. ¿Y por qué el agua se calentó? Porque había un mechero calentando el agua. Y habíamos dicho entonces que puede haber una transferencia de energía desde el mechero para convertirla en trabajo mecánico. Eso sí está perfecto. Entonces, el gran detalle. Hay que definir lo que es esa energía que está pasando del mechero. O sea, antes de continuar, tenía que haber un traspaso de energía para acá y una salida de energía para acá. Naturalmente también hay una salida de energía para acá. Y eso luego vamos a hablar en el capítulo de segunda ley. Pero lo que nos interesa ahora es que hay un traspaso de energía. Habíamos definido entonces lo que era la energía interna. ¿Por qué? Porque el mechero saca energía de la reacción química, ¿de acuerdo? Nosotros no nos vamos a preocupar tanto de reacciones químicas, eso se lo dejamos al curso de química general. De hecho, cuando lleguen al curso de química general van a ver una cantidad extra de termodinámica que sería bonito que la viéramos nosotros, pues, pero no es objetivo de nosotros. En ese caso es la entalpía. Para eso tienen el curso de química. Lo que nos interesa ahora es ver de dónde sacó primero la energía el mechero. Entonces, la energía interna es toda la energía del sistema que se asocia con sus partes microscópicas. Cuando se observa el sistema desde un marco de referencia en reposo respecto al centro de masa. ¿Eso qué quiere decir? O sea, yo voy a estar a la pura par del sistema. Si el sistema es un carro, yo voy a estar montado dentro del carro para poder estudiarlo. Si el sistema fuera un avión, voy a estar dentro del avión para poderlo estudiar. O sea, yo no me estoy moviendo respecto al avión. Aunque el avión se mueve respecto al mundo, yo estoy sentado en una parte donde yo no voy a sentir que el avión se mueve como tal. Si el sistema es, por ejemplo, un cubo de hielo derritiéndose, yo voy a estar viendo el cubo de hielo de tal manera que el cubo de hielo no se esté moviendo respecto a mí, ¿de acuerdo? Y lo que nos interesa es que la energía interna viene asociada a la parte microscópica de él, ¿de acuerdo? Todo lo que nosotros no podríamos medir directamente. La energía va tildada, por cierto. Entonces, la palabra clave aquí es que es la parte asociada a sus componentes microscópicos. Hay varias notaciones. En los quizzes se va a usar cualquiera de estas. U, E subinterno, U subinterno. Son las principales. Incluso solamente se usa E a veces. No nos vamos a preocupar mucho. Ustedes van a saber que va a estar asociado a sus componentes microscópicos. Un sistema es lo que estamos estudiando. El entorno es el exterior del sistema. Un sistema se separa de un entorno por su frontera. Eso es nada más cuestión de definiciones ahí rápidas. Un sistema se puede comunicar por medio de su frontera y al entorno por medio de energía, ya sea energía mecánica o calor. También podemos intercambiar masa.
¿De acuerdo? Hay varios tipos de sistemas. Por ahora, eso es lo único que me interesa, que puede haber un intercambio de energía, ya sea por mecánica o calor, y la palabra aquí clave es el calor, que todavía no la hemos definido. Y también podemos intercambiar masa. Todavía no, esa parte de intercambio de masa no me va a interesar tanto. Me va a interesar más estas dos, energía mecánica o calor. Entonces, ¿el calor qué diablos es? ¿Por qué? Porque sabíamos que del ejemplo anterior, o sea, del ejemplo del mechero, hay una transferencia de energía. Hacia el agua. Esa transferencia no es energía mecánica. Esto es muy importante. Tampoco es el sonido. Entonces ese era el gran detalle que tenemos actualmente. ¿Qué es esa famosa energía? Esa energía es lo que se denomina calor. Y ya vamos a ver exactamente qué es el calor. Pero la palabra clave aquí para calor es la transferencia. Cambiémosla aquí. Entonces, ¿cuál es nuestro problema actual? Nuestro problema actual es de que no sabíamos qué era esa energía. Bueno, a esa energía le vamos a llamar calor. En su época yo les había mencionado que existía algo llamado calórico, o decían que existía algo llamado calórico, pero ellos lo definían como un fluido. La gente de la época, eh, previo a la termodinámica moderna, decían que eso era un fluido y que se pasaba de un cuerpo caliente a uno frío. Bueno, el primer lugar es que ese fluido no lo veían. Sinceramente ellos no sabían cómo era. Ese famoso calórico era lo que permitía derretir hielo, era lo que permitía evaporar agua. O sea, el vapor de agua era algo que tenía un alto contenido calórico. El hielo era una cosa con bajo contenido calórico. El problema era que se transfería de manera extraña. O sea, si yo ponía dos cosas a la misma temperatura, no podía poder haber una transferencia de calórico. ¿Cuál es el gran fallo con el calórico? Bueno, es el siguiente. Pusieron dos cubitos de hielo y los empezaron a frotar uno con el otro. Eventualmente generaron energía térmica por la fricción. Entonces se derretía el agua. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿De dónde diablos saqué calórico para poder convertir el hielo en agua? Y la gente no comprendía eso. O sea, esa cosa llamada calórico era algo mal puesto. Vamos entonces a llamar a algo que se llama calor. Algo que sí está bien. Entonces, regresando al dibujo, acá un segundo. Sabemos de que hay una transferencia desde el mechero hasta acá, hacia el agua. A esa transferencia es lo que le llamamos calor. El calor es toda la energía proveniente de una diferencia de temperaturas y que es transferida de un sistema al entorno o del entorno al sistema.
Ojo, aquí la palabra es transferida, es la transferencia de energía. No es una energía almacenada. ¿Qué es lo que está haciendo el mechero? El mechero está convirtiendo su energía interna en calor. O sea, él está permitiendo que la energía interna del mechero baje y la transfiere, ese exceso que tenemos ahora, se transfiere al agua por medio de calor. Pero el agua no almacena calor. El agua lo que almacena es energía interna. Esa es la gran diferencia entre calor y energía interna. Y vamos a notar eso. Entonces, la palabra clave aquí es el calor y esto, ténganlo por seguro que es una pregunta del quiz. De las preguntas teóricas, esto va a venir. Hay varias maneras de definir calor, pero todas coinciden exactamente en lo mismo. Es la transferencia de energía debido a la diferencia de temperaturas. Perdón. Profe, lo de equilibrio Sí, térmico, eso es de este tema. sí, claro. Ok. Créame, la parte termodinámica es extremadamente acumulativo. Bueno, equilibrio térmico en realidad era del tema anterior, pero aquí vamos a ver un poquito de eso. Dentro de un rato vamos a ver un poquito más sobre eso y hablar un poco más de lo que era la parte de temperatura. Entonces, el calor es la transferencia de energía entre el ambiente y el sistema. Debido a la diferencia de temperaturas. Profe, cuando usted dice ambiente, es lo mismo que Es el entorno, entorno. digamos. Ah, ok. Ah, sí, sí. Voy a poner el entorno entonces. ¿Todos de acuerdo? Y aquí la palabra clave es esto. No se les olvide por nada del mundo. Transferencia. La transferencia de energía entre el entorno y el sistema. Profe, ¿Sí? digamos, ¿verdad que el calor no se almacena? Lo que se almacena, Exactamente. digamos, no es calor. Es la energía interna lo que se almacena. Muy bien. Y eso era lo que iba a continuar. O sea, el calor es solo un método de transferencia de energía. Exactamente. Es en realidad cualquier transferencia de energía que no sea mecánica. Incluso el sonido se puede considerar mecánico. El calor es su transferencia por cualquier transferencia de energía que no sea mecánica. Entonces eso es algo muy importante. Entonces el calor no se almacena. La energía interna, sí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo de vocabulario? ¿Qué está mal? Literalmente la palabra calor venía de calórico, pero ya calor se entiende como una transferencia de energía, no como el almacenaje de algo ahí raro, de un fluido que no existía. Entonces, está muy, muy mal dicho que decir qué calor tengo.
Créame, eso está muy mal dicho. Pueden decir qué gran energía interna tengo o qué temperatura más alta tengo, pero no puedo decir qué calor tengo. Lo que puedo decir es qué calor se está transfiriendo a mí. Y el libro hace un montón de frases ahí que están mal dichas. Curiosamente eso va a entrar en el quiz, porque es parte del vocabulario. El calor es una transferencia de energía, no es lo que se está almacenando. Lo que se almacena siempre es la energía interna. ¿De acuerdo? Eso es por una razón muy importante. El calor no es una variable de estado. O sea, ustedes no pueden determinar el estado de un sistema por medio de calor. Puedo determinar el estado del sistema en parte por medio de la energía interna, porque la energía interna es una variable de estado o una variable termodinámica, pero no es el calor no, el calor es solamente su transferencia, lo que él comunica con el medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos dos formas de comunicar, bueno, varias formas de comunicarnos. Puedo intercambiar masa, puedo intercambiar trabajo y puedo intercambiar energía por medio de calor. ¿De acuerdo? Entonces, como tal, el calor es una transferencia de energía. Se mide en joules. ¿De acuerdo? Sí, más o menos. ¿Existen otras unidades de medida? Las otras unidades de energía son la caloría y la unidad térmica británica. British Thermal Unit, así es como se dice. Unidad térmica británica. Vamos a ver la primera. La caloría surge del experimento de Joule. Parecida es la unidad térmica británica, pero el experimento de Joule es muy famoso. Y vamos a hacerlo aquí rápidamente. El experimento de Joule era lo siguiente. Tenían un tanque con agua y le pusieron un termómetro. A esta cosa le pusieron unas cuantas paleticas móviles. Le pusieron una barra con unas paleticas móviles y lo que hacían era que le daban vueltas. A esto lo tenían muy bien sellado. Entonces, ¿qué pasaba? Encontraron que al aplicar trabajo, el trabajo se transfería al agua. Entonces, ¿qué pasaba? En realidad el experimento es un poco más complicadito en el sentido de que llevaba más partes, pero esto es lo esencial. En realidad ellos tenían ahí como un sistema de contrapesos y cuando soltaban los pesas y las contrapesas, se le daba vuelta a las paletas y eventualmente se paraba. La gran pregunta, ¿qué pasó con la energía cinética de las paletas? Eso era algo que también intrigaba a la gente. ¿Qué pasaba cuando ustedes
se mueven y de inmediato se detienen. Y siempre les han dicho, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué pasó con la energía cinética? Muchas veces se explicaba con el sonido. El sonido se disipaba la energía cinética muchas veces, pero no siempre. ¿Qué pasaba entonces con el resto? Bueno, el resto se va al calor, o sea, a la energía interna. Al final, ese trabajo empezaba a mover las paleticas y se dieron cuenta que la temperatura del agua subía. What the shit, mae? ¿Qué pasó? Uy. Entonces, como sube la temperatura del agua, ¿qué es lo que está pasando? Se dieron cuenta que la temperatura está relacionada con la energía, en particular con la energía interna y el calor. Entonces establecieron un equivalente mecánico a, a la temperatura. Ojo, este no es un proceso reversible. En el futuro hablaremos de lo que es un proceso reversible y un proceso irreversible. O sea, no se vale que yo suba la temperatura del agua y las paletas mágicamente se mueven solas. En realidad eso no pasa. Pero sí yo puedo mover las paletas y subir la temperatura del agua. Entonces, la caloría surgió de este experimento, del famoso experimento de Joule. Recuerden que aquí esto es un poco más complicado. Había un sistema de pesas para poder mover esto, para poder darle vuelta, pero en realidad eso no me interesa tanto. Entonces, definieron la caloría como la energía necesaria para subir la temperatura del agua en 1 grado Celsius desde 14.5 grados Celsius hasta 15.5 grados Celsius. ¿Por qué así? Por una razón muy particular. Cuando lleguemos a ver capacidad calorífica y calor específico, se dieron cuenta de que hay un gravísimo problema con eso. Aunque para efectos del curso, la mayoría de ejercicios, 95% de los ejercicios, puede que venga un 5% de ejercicios raros, pero la mayoría son constantes. Y esperaban que fuera constante. En realidad esto no es constante. En algunas sustancias tiende a cambiar muy poquito, por lo que sí se puede considerar constante. El agua particularmente, aunque no es exactamente constante, es bastante buena la aproximación porque el cambio es muy sutil, pero en realidad no es constante. Y esa energía necesaria era lo siguiente: una caloría con C minúscula son 4.185 joules. ¿De acuerdo? Espero que sí. Vean que en realidad esto no es muy complicado. Esta es la parte de solamente las unidades. La unidad térmica británica es prácticamente la misma cosa, solamente que el libro no tiene eso y yo no me la sé de memoria. Déjenme buscarlo un segundo.
Antes tenía este libro, las conversiones en la portada, ya no las tiene. Y ya no tienen las conversiones. Antes tenía una tabla de conversiones aquí. Y lo que me cae es que mencionan la unidad térmica británica, pero no dicen cuánto es. Ajá. Bueno, entonces lo importante aquí, bueno, aquí lo mencionan 4.186, el libro. Casi siempre lo usaban en realidad 4.185. Déjame la 186 para que coincida con el libro exactamente. Entonces, la caloría es esto. La energía del agua necesaria para subir desde 14.5 hasta 15.5. La unidad térmica británica similar, un BTU. Ah, bueno, y muy importante, se me había olvidado aquí antes, para subir la temperatura de, y no les dije cuánto de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Muy importante, se me había olvidado de eso. Para el BTU es similar. Este es de energía para subir 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit desde 63 hasta 64. ¿Por qué se define así? Bueno, ya les dije, el agua no es realmente constante, no es lo mismo estar subiendo desde 13 a 14 o de 14.5 a 15, o a 15.5, etcétera. Cambia un poquito, aunque el cambio es sutil y el cambio tiene que hacer un cambio muy brusco del agua para que de verdad se sienta como ahí como el error. En realidad para el agua es una sustancia muy bien portada, aunque hay otras sustancias que no son tan bien portadas. De hecho, las sales son raras. Vamos a ver. Se las voy a quedar debiendo porque no lo encontré en el libro. Esto lo estoy viendo de Wikipedia. Un BTU es 1055 joules. Existe otra más. Aquí yo le puse la caloría con C minúscula. Existe la, entre comillas, la kilocaloría. Técnicamente se debería ser CK, KC, pero algunas veces. Profe, una preguntilla. ¿Me escucha bien? Sí. Ok, ¿verdad que la kilocaloría es, bueno, la unidad que se usa, digamos, como para, bueno, para los valores nutricionales y así? Sí. Eso es muy buena pregunta. Sí, tiene toda la razón. Si ustedes ven la tabla nutricional, verán que dice C mayúscula en lugar de C minúscula. O dice cal con C mayúscula.
Eso quiere decir que es una kilocaloría. Si ven ustedes la C mayúscula, kilocaloría. Aunque ellos le dicen calorías, es realmente la kilocaloría. ¿De acuerdo? Si E mayúscula no es la caloría tradicional, es la kilocaloría, o sea, 1000 veces la caloría tradicional. O sea, 4186 joules. Entonces eso es peor aún. Si digamos que se comen un tubo de Pringles y el tubo de Pringles decía que tenía vamos a ver cuánto tiene un tubo de Pringles en calorías. Ok, esto sí viene bien. Ejemplo. Dice que una porción, perdón, de 30 gramos de Pringles tiene 158 kilocalorías. O sea, así. Y el envase, 727 kilocalorías. ¿Eso qué quiere decir? Que si se comen con solo 30 gramos, ustedes están comiendo juepuña, 158,000 veces la energía necesaria para subir un gramo de agua en 1 grado Celsius desde 14.5 hasta 15.5. O sea, eso es muchísima energía. Subir el agua, de hecho, tiene una capacidad calorífica muy alta. Luego hablamos de eso. Pero, entre comillas, ¿eso qué quiere decir? Que es muy difícil subir la energía interna del agua. Ahora imagínense lo que es una Pringle. Comerse una Pringle, entonces eso significa que sube mucho nuestra energía interna. ¿Cómo almacenamos nosotros la energía interna? Bueno, las células tienen un montón de moléculas diferentes para almacenar energía. No sé si se acuerdan de biología, que existía ahí la célula guarda energía en tales cosas. Bueno, eso es porque empieza a convertir el alimento en moléculas fáciles de romper para sacarle la energía. Pero ¿qué pasa cuando no se deshace de esa energía? Eso se convierte en azúcar y grasa. Entonces, si uno no se deshace rápido de esa energía, la va a almacenar en grasa y eso es más difícil de romper. Se puede romper, pero es más difícil. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya pasando esto, si el envase tiene un montón de kilocalorías, esto es demasiado por cualquier cosa. Lo peor de todo es que son tan adictivas que uno no se puede comer solo una. Bueno, después de hacerles esa promoción de Pringles, vamos a ver. Dice así, tenemos ahora que relacionar el calor con lo que es el cambio de temperatura, porque hasta ahora no les he dicho eso. Solo les he dado las unidades necesarias para estudiar el calor. Particularmente, el sistema internacional es lo más utilizado. La unidad térmica británica ya ni siquiera en Inglaterra se usa, solamente en Estados Unidos se sigue usando porque su industria tiene un atraso como de 200 años en ese sentido. O sea, las unidades británicas están altamente en desuso porque son muy imprácticas, no son estandarizadas, y tienen serios problemas de definición.
las unidades del sistema internacional se preocupan más por definirlas correctamente, para que de esta manera, si yo voy a estar en Inglaterra y voy a estar en la Antártida y voy a estar en Marte, en todo lado el sistema internacional es el mismo. Entonces, no, esto no era. Hasta ahora nos estamos basando en esta pequeña máquina que me inventé para poder ver lo que era la relación de trabajo y de calor. Entonces, como les mencioné antes, hay una transferencia de calor acá. Si yo considero el agua que sea mi sistema, o sea, el agua va a ser mi sistema, va a haber una transferencia de calor por acá y va a haber una salida de vapor por acá. Entonces, se ve que el calor está relacionado con la temperatura de alguna manera. ¿Cómo sé eso? Bueno, el agua probablemente, yo voy a decir que estaba entre 0 y 100 grados. Yo sé que el agua se evapora a 100 grados. Esta llama tiene que tener una temperatura muy, muy alta, puesto que el agua empieza a evaporarse. Originalmente el agua no se está evaporando y el agua comienza a evaporarse. Entonces yo sé que esa llama tenía una temperatura altísima. Entonces, la gente empezó a tratar de buscar experimentos. Ignorando la parte de arriba, esto de aquí lo vamos a ignorar por ahora. Lo que nos interesaba era entonces echarle energía al agua y ver qué pasaba. Cómo subía la temperatura del agua. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y no solamente del agua, de casi cualquier sustancia. Entonces vamos a ver lo que es la capacidad calorífica y el calor específico. Entonces, experimentalmente, para algunas sustancias, se encontró lo siguiente. Y ojo que digo para algunas sustancias. Que el calor transferido entre el sistema y el entorno es igual a una cosa que le voy a llamar C, casi siempre constante, pero tenía serios problemas esa constante por el cambio de temperatura del objeto o de la sustancia. Entonces, esta es la energía. O sea, voy a darle un número al calor. Esa letra Q va a representar ahora el calor transferido. Ese delta T es el cambio de temperatura del objeto. Ojo que digo el cambio de temperatura del objeto. Ya no voy a decir el cambio, la diferencia de temperaturas entre el objeto y el medio ambiente. Y ya ahorita vamos a ver esto un poquito más de detalle. En realidad esto no es experimentalmente, esto era lo que andaban buscando, en realidad.
A esta cantidad C le llamaron capacidad calorífica o capacidad térmica. Se le llama de las dos maneras. En realidad no era tanto experimentalmente, sino era lo que andaban buscando. O sea, C se define como el calor que se transfirió al sistema por un delta T. O sea, qué tanto subió la temperatura del sistema. Si, por ejemplo, mi sistema era el agua, yo puedo saber cuánto es eso. El único detalle es que el sistema no debe cambiar de fase para que esto esté definido. ¿Qué es un cambio de fase? Bueno, cambios de fase hay montones. Por ejemplo, que el agua no se evapore. O sea, no hay evaporación. Condensación. Solidificación, etcétera. No hay ninguna de esas cosas. Tampoco hay cambios significativos en la composición de la sustancia. O sea, si estamos en, por ejemplo, el azúcar y calentamos el azúcar se puede convertir en caramelo a cierta temperatura. El caramelo tiene una propiedad completamente diferente a la del azúcar. Entonces, no puede haber cambios significativos en eso. El azúcar no se debe convertir en caramelo. Esos son cambios de fase. Entonces, C lo definieron de esta manera. Experimentalmente encontraron que más o menos esto es una constante. Entonces definieron la famosa C, capacidad térmica, como la energía transferida entre delta T. Ay, muchachos, si les estoy pasando muy rápido, me avisan. Nadie me ha dicho y creo que pasa bastante rápido. Si alguien ocupa que me devuelva, me avisa. Profe, ¿cómo fue eso último que dijo de que la capacidad térmica era la energía entre el cambio del tiempo? Entre el cambio de la temperatura. Ah, sí, perdón. O sea, la capacidad calorífica la vamos a definir como la energía transferida por calor dividido entre el delta T, o sea, el cambio de temperatura del propio objeto. Ya no me va a interesar tanto el cambio de temperatura, perdón, la diferencia de temperatura entre el objeto y el medio ambiente, sino si yo le transferí cierta cantidad de energía y hubo un cambio de temperatura en ese objeto, eso es lo que me interesa. ¿Qué va a pasar naturalmente? Bueno, eventualmente el objeto llega a la misma temperatura del medio ambiente. Entonces, muy probablemente la temperatura final sea la temperatura del medio ambiente. Pero en realidad este delta T corresponde al cambio de temperatura del propio objeto. ¿Por qué? Porque el objeto es lo que me interesa definirle su propiedad intrínseca. O sea, la capacidad calorífica lo que nos mide es qué tanta energía yo requiero para subir la temperatura o para bajar la temperatura del sistema. C siempre es positivo por cualquier cosa. No existe un C negativo, aunque existen C variables. Resulta que C es una propiedad muy fea de utilizar. C depende del tipo de sustancia.
que es esperable. Cada sustancia tiene su propia capacidad calorífica. No es lo mismo calentar agua que calentar aceite. ¿De acuerdo? O sea, yo le puedo echar, si pudiera medir exactamente cuánto calor estoy pasando de un lugar al otro, entonces cuánto calor estoy transfiriendo, no voy a cambiar de manera, o sea, no va a ser la misma cambiar, calentar agua que calentar aceite, que calentar azúcar, que calentar mercurio. No es lo mismo. Siempre va a tener sustancias diferentes, capacidades caloríficas diferentes. Pero también C mayúscula depende de la cantidad de sustancia. ¿Se acuerdan cuando definí la caloría? Yo tuve que decir que era 1 gramo de agua. No podía decir que toda el agua se calienta lo mismo. O sea, no es lo mismo calentar 1 gramo de agua que calentar una olla de agua. ¿De acuerdo? O sea, una olla de agua requiere muchísima más energía para calentarse 1 grado Celsius que apenas un pequeño gramo de agua. Entonces, para evitar esto, se encontró que C es directamente proporcional a la cantidad de sustancia dependiendo de la sustancia. En realidad no es tan así, pero experimentalmente se encontró lo siguiente para algunas sustancias. Se encontró que C es igual a un producto. Si depende de la cantidad de sustancia, entonces esta es la masa. Mientras más masa tenga el sistema, más va a tener C, más difícil es calentar la sustancia. Y un C minúsculo que le llamaron calor específico. Este C minúsculo no es exactamente constante, pero para muchas sustancias se puede considerar constante. Siempre y cuando no haya un cambio de fase. Entonces ya esto solo depende del tipo de sustancia, no depende de cuánta sustancia hay. También depende de algo muy importante, de la fase. Resulta que no es lo mismo calentar agua líquida que calentar hielo. Cambian las propiedades de ambos. Entonces, este C es constante para el agua líquida, entre comillas, pero no es una constante diferente si fuera hielo. ¿De acuerdo? La constante puede cambiar de un lado al otro. Definir la capacidad calorífica y el calor específico de esta manera, esto se usa mucho para líquidos y sólidos. Para gases cambia. Voy a montarlo más abajo. Mejor.
O sea, si C mayúscula era Q entre delta T, o sea, C mayúscula se mide en joules sobre Kelvin, C minúscula que es MC igual a Q sobre delta T, o sea, C minúscula es Q sobre M delta T. Esto se mide en joules sobre kilogramo Kelvin. Entonces la unidad del sistema internacional. Alternativamente usan la caloría en lugar de joules en algunos casos. Yo prefiero sinceramente usar sistema internacional, joule, kilogramo Kelvin, y con eso nos vamos felices para la casa. No hay que hacer conversiones, no hay problemas a la hora de definir cosas, no hay problemas de enredo si es caloría o kilocaloría. Entonces, nada más es el único detalle. Yo prefiero que se use todo en el sistema internacional. De todos modos, para las respuestas casi siempre van a estar en el sistema internacional. Así que si la ven por pura casualidad, un calor específico en calorías, sería mejor que la buscaran en joules o que hagan la conversión. ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, esa es la de la C pequeña, digamos, la del La calor C pequeña, específico. ajá, La C grande va a exactamente, seguir siendo Joule entre Kelvin. Siempre. exactamente, Ok. siempre. La C grande siempre es joule entre Kelvin. Aquí hay que hacer una nota. C igual a MC, o sea, masa por calor específico, se usa para sólidos y líquidos. Y esto no lo dice el libro hasta más adelante, pero me extraña mucho que no lo diga ahora. Naturalmente, gases, dar la masa del gas, yo les había dicho que era difícil. No era muy sencillo medir la masa del gas. Sin embargo, con la fórmula de gas ideal, ¿Será que el profe volvió a morir? Buena pregunta. Sí, de nuevo. Es una muy buena pregunta. Procedo a ir al Telegram. Creo que no se había dado cuenta. No, creo que no se dio cuenta. Por la reacción, ¿no?
Hola, ¿me pueden escuchar ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, disculpen por eso. No sé qué le está pasando a mi tablet, que es la que se está desconectando del internet, porque, digamos, cuando me mandaron el mensaje, lo pude ver inmediatamente sobre la compu. Tengo aquí abierto Telegram, pero no sé por qué mi tablet se desconectó así tan fácilmente del internet. ¿En dónde nos quedamos? ¿Dónde se cortó? Aquí en la nota esta. Bueno, y la para gases, no, a mí ya no me llegó la explicación. Llegamos hasta nota que C mayúscula igual a M por C se usa para Ok, gases líquidos. ok, sí. La capacidad calorífica igual a masa por calor específico, se usa para sólidos y líquidos. Para gases, como es muy difícil medir la masa, entonces se usa en lugar de la masa el número de moles. Número de moles por el calor específico molar, en este caso. Nada más es el único detalle. Uno puede pasar realmente puede usar también el de la masa, pero es más fácil usar el molar. Y uno puede pasar de uno a otro usando la masa molar. En eso no hay ningún problema. El único detalle es de que para gases se usa la misma C minúscula, aunque sea calor específico molar, para que lo tengan en cuenta. Esto es para el siguiente capítulo. Bueno, entonces tenemos ya una fórmula para el calor. Profe, ¿Sí? ¿puede subir la pantalla un momento? Claro. ¿A dónde? Lo último que puso. Lo del calor específico para gases. Acá. Un poco más. Ahí. Ahí, ajá. Gracias. Profe, una duda. Ajá. Esos valores de calor específico, eso viene en una tabla. Eso ya en la tabla. Hay uno que en particular hay que sabérselo de memoria y es el del agua. Okay. Aparte del agua, no hay que saberse los demás, excepto para gases. Pero para gases tenemos todo el siguiente capítulo para verlo. Por ahora solo me va a interesar líquidos y sólidos. Gases los vamos a estudiar por aparte porque se comportan diferente. Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, ya tenemos una fórmula para el calor. El calor transferido es igual a la masa del sistema por la capacidad calorífica de la sustancia de ese sistema por el delta T, el cambio de temperatura del sistema o de la sustancia. Muy importante, el calor acá puede ser positivo o negativo. Estas dos son positivas. Este puede ser positivo o negativo. ¿Por qué? Porque este también puede ser positivo o negativo. Entonces vamos a seguir la siguiente convención. Si el calor está entrando, entonces Q es mayor a 0, o sea, Q es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Estamos echando energía al sistema. Si esta es mi sustancia y esta es mi transferencia de energía, entonces el calor se dice que es positivo. Si el calor escapa, entonces Q es negativo.
y por lo tanto la temperatura del sistema baja. En este caso, la temperatura baja. Aquí, la temperatura aumenta, delta T es mayor a 0. ¿Por qué lo usan así? Bueno, porque hay libros que lo definen al revés. Lo definen al revés por una particularidad. Cuando trabajan con máquinas es más fácil con el signo cambiado que usar esto, pero no es ningún problema para nosotros. Nosotros vamos a hacer un pequeño truco para hacer esa distinción cuando llegue el capítulo de segunda ley. Bueno. Ahora vamos a ver qué va a pasar si combinamos varias sustancias a diferentes temperaturas. Entonces, nosotros podemos combinar diferentes sustancias y no aplicarles trabajo mecánico. Muy importante. Y no aplicarles trabajo mecánico. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo un contenedor? Un contenedor cerrado que no intercambia temperatura con el medio ambiente. Puede intercambiar, pero este contenedor particularmente no va a intercambiar. Ese es un contenedor aislante. Y aquí en el contenedor pongo una sustancia a una temperatura T1. Pongo otra sustancia a temperatura T2. Es más, no tienen que ser sustancias iguales, pueden ser sustancias diferentes. Puedo poner otra que sea T3. Puedo poner otra a T4 y así. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre ellas mismas va a haber un flujo de calor. Hasta llegar a un equilibrio térmico entre todas las sustancias. ¿Qué quiere decir que van a llegar al equilibrio térmico? Muy sencillo, van a llegar a la misma temperatura. A esto se le denomina calorimetría, determinar la temperatura final de un sistema compuesto por varias partes. O sea, yo tengo un sistema que se compone de varias partes, puede ser en un contenedor aislante, por ejemplo, un termo, voy a poner café, voy a poner agua y tal vez le voy a poner leche.
El café estaba tal vez originalmente a 5 grados Celsius. El agua estaba, no, la leche digamos que estaba a 5 grados Celsius. El café con el agua estaba a 75. Lo cierro el termo y quiero ver a qué temperatura llega al final. Bueno, lo único que tengo que hacer es saber la capacidad calorífica, o más bien el calor específico de la leche, y conocer el calor específico del agua con café. Se cierra, los dejo llegar al equilibrio térmico, y al puro final puedo saber cuál es la temperatura del sistema. ¿De acuerdo? Naturalmente no existe un contenedor perfecto. En realidad casi siempre llegan a una temperatura de equilibrio entre ellos e inmediatamente van a llegar a ponerse en equilibrio térmico con el medio ambiente, porque los contenedores perfectos no existen. Hay termos muy buenos y hay termos muy malos. Si se preguntan por qué su termo no les mantiene el calor del café o el calor de la sustancia que le hayan puesto, eso es muy simple, porque el termo era muy malo. Entonces el termo no es tan bueno y va a permitir el intercambio de calor con el medio ambiente muy rápidamente. Mientras más bueno sea el termo, más lento la transferencia de energía con el medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo intercambian calor entre todas ellas? Yo prefiero usar esta fórmula. El libro usa una diferente. Entonces, para ver esto, lo que hago es que la suma de calores entre las partes del sistema es igual a 0. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo tengo un sistema compuesto de 3 partes, voy a ponerlo así. Voy a tener un flujo de calor para acá. Este va a ser mi calor 1. Voy a tener un flujo de calor acá. Este va a ser mi calor 2. Voy a tener un flujo de calor acá. Este va a ser mi calor 3. Bueno, mi flujo 3. Entonces, nada más es ir sumando todos. Cada uno va a tener su signo. Alguno va a tener que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. ¿De acuerdo? Profe, El libro usa... ¿Cómo? ahí no habría un flujo más del, digamos, Estoy diciendo que el medio ambiente no altera nada. no, digamos, donde está el Q1 puesto, Ajá. ahí no habría uno para abajo, ¿Es el Q2? pero eso está en otro lado, está en la otra sustancia. Usted dice para acá. Es que ya lo estaría contando 2 veces. Este sería este. Es el mismo, digamos. Es el mismo, sí. Ustedes no tienen que contar doble. O sea, solo las transferencias de energía. Ustedes cuentan solamente las transferencias de energía. Yo no tengo que por qué contar el de acá, porque este sería el menos este. Entonces no tiene sentido. Ok. No tengo que contar el de acá porque ya estoy contándolo aquí. Ok, perfecto. Ok. Si no, estaría más bien contando el doble o estaría contando mal. El libro usa la fórmula de esta manera. A mí no me gusta de esta manera. Q frío es igual a menos Q caliente. Particularmente esto a mí no me gusta usarlo. Yo prefiero evitarlo. Prefiero usar suma de transferencias de energía. O sea, cuento cuántas transferencias de energía hay. Si hay 3 sustancias, entonces entre la sustancia 1 y 2, entre la 1 y 3 y entre la 2 y 3. Y ya, listo. Sumo todas y me tiene que dar 0. En realidad, ambas son equivalentes. No es que sean diferentes. Tienen que dar lo mismo. Son 100% equivalentes. Pero yo prefiero evitarlo. ¿Alguna duda hasta ahora? En particular porque viene así. En realidad debería venir así.
la sumatoria de las sustancias frías. Entonces voy a contar las salidas de calores de los fríos, perdón, las entradas de los, y debería contar las de las calientes, las salidas de las calientes. Porque puede haber más de una sustancia fría y más de una sustancia caliente. Yo prefiero apegarme mejor a la primera. Es considerablemente más directa que esa otra. Y no tengo que preocuparme tanto por los signos en la primera, o sea, en esta, que en esa de ahí abajo. ¿De acuerdo? Prácticamente, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que no hay transferencia de calor al medio ambiente y entre las partes internas van a intercambiar energía hasta llegar al equilibrio térmico. Eso es lo que estoy diciendo con esta fórmula de acá. Bueno, todavía nos queda un último detalle antes de ver la primera ley de la termodinámica. ¿Por qué fue que yo les dije que no tenía que haber cambios de fase? O sea, no puede haber evaporaciones, no puede haber congelaciones, no puede haber sublimaciones, no puede haber cambios en la sustancia, etcétera. Bueno, la mayoría de sustancias, en particular el agua, se comporta muy bien. El azúcar no es tan bien comportada, pero porque más bien incluso el azúcar cambia en su composición. Entonces voy a hacer un gráfico copiado del libro. Voy a tratar de copiarlo lo mejor posible. Aquí va a ser la temperatura. Aquí va a ser la energía agregada. O sea, el calor que le está entrando. Entonces, ¿qué pasa acá? Si más o menos por acá estoy a 0 grados Celsius, y yo le empiezo a agregar energía, o sea, aquí debo estar como a menos tanto, digámosle menos. Bueno, voy a usar el libro. El libro dice que menos 30, yo iba a decir menos. Está todo menos 30. Entonces, yo le agrego energía. Hasta acá es solamente hielo. ¿De acuerdo? En este punto comienza a evaporarse. Perdón, comienza a fusionarse. O sea, el hielo comienza a hacerse agua. Y yo le agrego energía. Encontraron experimentalmente, y esto sí que es una fórmula de 100% experimental, que la temperatura no sube a partir de este punto. Mientras más energía le agrego, no sube la temperatura. Entonces, esta parte es de hielo. Y también vamos a encontrar agua. El agua se va a encontrar a 0 grados Celsius, naturalmente. Pero hasta que la última partícula, hasta el último gramo de hielo no se haya derretido, el sistema no va a subir temperatura. El agua va a permanecer a 0 grados. El hielo va a permanecer a 0 grados, pero cada vez va a haber menos hielo y va a haber más agua líquida. Más o menos es una recta, o sea, es una pendiente constante, más o menos. En realidad no es tan constante. Aquí solo vamos a tener agua líquida. Este punto es el punto de los 100 grados.
nuevamente, aquí hay agua líquida más vapor. El agua no vuelve a subir de temperatura hasta que todo se haya evaporado. Y a partir de aquí solo queda vapor. Entonces, mientras haya un cambio de fase, la temperatura no va a cambiar, pero sí estoy agregando energía al sistema. O sea, sí estoy agregándole calor. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente? Bueno, cuando hay un cambio de fase, por ejemplo, el líquido a vapor, ¿qué es lo que está pasando? Los enlaces del agua, entre moléculas de agua, no entre, o sea, no intermoleculares, sino entre molécula y molécula, hay una fuerza pequeñita que las puede mantener más o menos cohesión, unidas entre sí, entre comillas. Ellas van a tener mucha libertad, pero no van a tener la libertad que requieren. Cuando uno le agrega energía, el enlace entre molécula y molécula se vuelve más débil hasta el punto en que las moléculas prácticamente no van a sentir fuerza. Ese es el momento en el que ellas se evaporan. Entonces, mientras esté ocurriendo ese cambio de fase, toda la energía se va a ir transfiriendo al proceso de eliminar ese enlace o de fortalecer ese enlace si fuera al lado opuesto. Entonces, se dice que hay un calor que se perdió o que el calor que yo estoy agregando se perdió. Por eso se le llama calor latente. Entonces, al calor latente, es la energía requerida para evaporar, para hacer el cambio de fase de cierta sustancia. En realidad el calor latente basta con solo la primera parte, pero la siguiente parte es lo que vamos a definir de verdad como el calor latente. O sea, va a haber una pérdida de energía, entre comillas, o sea, una energía que se fue quién sabe a dónde, pero esa energía no es que se fue quién sabe a dónde, simplemente era que la energía, las fuerzas entre molécula y molécula eran lo suficientemente grandes que si yo les empiezo a agregar energía, empieza a separar esas moléculas cada vez más hasta lograr convertirlas en vapor. Y solamente hasta que el cambio de fase haya terminado, la temperatura puede volver a cambiar. Profe, ¿usted A esta podría famosa... perdón, ¿podría subir el gráfico un segundo? Ajá, Ah, ok. ahí. No. Sí, era nada más para ver que fuera vapor. Listo, gracias. Entonces, el calor latente va a ser la energía requerida para el cambio de fase, o sea, toda la energía que ocupe para el cambio de fase. Entre la masa de la sustancia. En realidad, el calor latente es una constante.
es bastante constante. En realidad no es tan, esos picos que yo puse ahí no son tan pronunciados. En realidad hay una curvita muy suave. Pero para la mayoría de efectos, uno puede decir, llegó hasta 100 grados, no volvió a cambiar de temperatura hasta que supere los 100 grados, perdón, hasta que se haya evaporado todo, ese gas se va, se le va a permitir subir la temperatura. Antes de esto, la energía que usted le agregue se va a ir directamente a separar los enlaces de las moléculas, o sea, a permitir que el líquido se convierta en gas. Dicho de otro modo, también se vale la inversa. Realmente el calor necesario para hacer un cambio de fase puede ser positivo o negativo. L siempre va a ser positivo, va a ser una constante de la sustancia. Y M es la masa de la sustancia, como sí. ¿Qué pasa con los positivos? Los positivos son derretimientos o sea, fusiones. Y también evaporaciones. El negativo es el al revés. El negativo se da para congelar y también para condensar. Es análogo a lo que hicimos antes. De hecho, la razón por la que a mí no me gustaba la fórmula que yo les dije, esta de acá arribita, Q frío es igual a menos Q caliente, es precisamente por la parte de calor latente. Uno tiene que tomar en cuenta esto para poder hacer esa fórmula. Se sigue valiendo para acá. Sumatoria de calores entre las partes del sistema igual a 0, solo que debe contar los cambios de fase. Bueno, voy a la próxima clase darles un ejemplo bastante amplio de de un examen viejo, para que vean qué tan grande se puede hacer. La dificultad de este problema es cuando uno le agrega varias sustancias y tal vez alguna de ellas se derrita, que casi siempre es lo que ocurre. Por ejemplo, casi siempre ponen hielo con un poco de cosas. La dificultad más grande es esa. ¿Qué pasaría si hay un intercambio con el medio ambiente? Bueno, no hay ningún problema. Se puede seguir usando. Se redefine el sistema como o sea, todo incluye el medio ambiente del vaso y se puede volver a usar sumatoria de calores igual a 0. Alternativamente se puede usar el Q frío es igual a menos Q caliente, pero yo no me quiero meter con ese. ¿Sí? Perdón, profe, tenía el micrófono prendido. Ah, bueno. Ok. Échenle un vistazo a esta sección en el libro. Ahí habla un poquito de lo que es el subenfriamiento y el sobrecalentamiento. O sea, en realidad es posible llegar al agua líquida a menos de 0 grados. Y es posible llegar al agua líquida a más de 100 grados sin que se evapore. Échenle un vistazo a eso. Pero no va a ser como parte de esencial de la materia. Bueno,
Ahora vamos a ver procesos termodinámicos sobre precisamente gases, pero no vamos a poderlos ver completamente. ¿Alguna duda de lo que tenemos hasta ahora? No. Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. A partir de ahora, los gases van a estar encerrados en pistones. Bueno, en cilindros con pistones, más bien. Entonces aquí tenemos un pistón y aquí tenemos un gas. ¿Cuál es una propiedad de los gases? Bueno, los gases ejercen una fuerza para acá, para acá, para acá, para acá, y la podemos caracterizar por medio de la presión del gas. Si el pistón está en equilibrio con el gas, entonces este pistón no se va a mover. La fuerza que esté ejerciendo para arriba es la misma fuerza que se ejerce para abajo. Pero ¿qué pasaría si yo agarro y comprimo ese pistón? O sea, le ejerzo más fuerza de la que él tenía originalmente. No, voy a dibujarlo de nuevo. Si yo agarro y comprimo este pistón, aquí hubo un cambio de altura. Este cambio de altura, voy a decir que de momento es pequeñito, va a ser un cambio de altura pequeño de Y. O sea, va a ser una compresión bastante pequeña. Entonces, esa fuerza que yo ejercí para hacer esto es la fuerza externa del sistema sobre el gas. Entonces, la fuerza que yo le voy a llamar externa es la fuerza del sistema sobre el gas. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque el entorno puede ejercer fuerzas sobre un sistema. De igual manera, el sistema puede ejercer fuerzas sobre el entorno. Perdón, fuerza del entorno. O sea, yo puedo ver de diversas maneras de ver esta cosa. ¿En qué momento para? Bueno, va a parar en el momento en que la fuerza externa se equilibre con la fuerza interna. ¿Cuál va a ser la fuerza interna? La fuerza dada por la presión. O sea, la fuerza dada por el gas. El gas siempre va a ponerse a esa cosa. A él no le gusta que le hagan cambios en su volumen. ¿De acuerdo? Espero que sí. Entonces, yo puedo establecer un trabajo realizado por el gas o un trabajo realizado por el entorno. Entonces, me va a interesar por ahora el trabajo realizado por el entorno.
Es diferente esto a lo que el gas podría hacer, porque el gas también puede estar realizando trabajo, pero el trabajo del gas va a llevar un signo negativo con respecto al trabajo del entorno. ¿De acuerdo? Entonces el trabajo, nada más le voy a llamar W, va a ser igual a ¿qué? A la fuerza que yo le agregué, producto punto, el cambio de posición del sistema o el desplazamiento. Entonces, producto punto, el cambio de posición. Y voy a sumar sobre todas los pedacitos que realizó esa ruta. Entonces, esto yo lo voy a poner desde el punto inicial hasta el punto final. ¿De acuerdo? Hasta ahora esto es física 1. Tal vez en física 1 solo les dijeron que trabajo es igual a fuerza por el desplazamiento. Pero es muy importante que sepan que es primero la fuerza, producto, punto, desplazamiento. Y si es una fuerza que va a pasar por una ruta muy particular, entonces tenemos que hacer el pequeño trabajo de cada una de esas partes que realizó esa ruta y hacer la integral sobre cada una de ellas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? Espero que no. Entonces ahora vamos con la fuerza. Esta es la fuerza externa. Esa fuerza externa está yendo hacia abajo, ¿verdad? Entonces, como la fuerza externa está yendo hacia abajo, yo puedo decir que esto es menos la fuerza por el vectorcito J. Ahora vamos con el de R. Solo hay cambios en la altura J, digámosle. Entonces esto debería ser de Y con J. Ojo que el DR siempre va a ser positivo. Muchachos, muy importante. Bueno, no positivo no, sino que la definición, cualquier signo lo llevaría aquí adentro. No lo lleva por fuera. O sea, yo no tengo que poner aquí un menos. Eso ya está incluido aquí adentro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El trabajo realizado por una fuerza externa desde un punto inicial hasta un punto final F por su DR, ¿qué va a hacer? El trabajo realizado desde I hasta desde el punto inicial hasta el punto final de menos la magnitud de la fuerza externa por un de Y. Recuerden que J punteado con J, eso es igual a 1. ¿Alguna duda hasta ahora? Ok, si no hay dudas, voy a continuar. Yo les dije que lo que estoy haciendo es apenas un pequeño desplazamiento y él llega al equilibrio. Y voy a sumar sobre todos los pequeños desplazamientos con equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? Si siempre va a haber un equilibrio con el gas, o sea, la fuerza va a estar apenas desequilibrada, la fuerza interna del cilindro, o sea, la magnitud de la fuerza externa, va a ser igual a la magnitud de la fuerza que ejerce el gas sobre el pistón en forma de magnitud. Pero las fuerzas sobre gases, nosotros no nos gusta decir las fuerzas en ese sentido. Nos gusta usar una palabra más fácil, algo que lo caracteriza mejor, que es la presión. Entonces, eso va a ser la presión por el área. ¿Cuál área? El área del pistón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empujar un poquito el gas
y mantengo el equilibrio. Empujo otro poquito el gas y mantengo el equilibrio. Empujo otro poquito el gas y mantengo el equilibrio. Empujo otro poquito el gas y mantengo el equilibrio. O sea, cada empujoncito lo hago de manera lo suficientemente lenta para que el gas adentro esté equilibrado y que la presión se pueda dar en términos, y la fuerza interna del gas se dé en términos de esto. Si yo lo hago muy rápido, entonces esto no se vale. Bueno, entonces, nuestro trabajo sobre el gas va a ser igual a la integral desde el punto inicial hasta el punto final de menos la presión que ejerce el gas sobre el pistón por el área del pistón por el diferencial de altura. Pero esto es, viéndolo del dibujo, esto es el volumen que se comprimió. Entonces, el trabajo externo realizado por el sistema sobre el, por el entorno sobre el sistema va a ser igual a menos la integral desde el punto inicial hasta el punto final de la presión. Esto se va a convertir en el volumen por el diferencial de volumen del gas. Esta fórmula la vamos a grabar en la mente. Es la primera fórmula que vamos a ver importante acá, a excepción de la parte de calorimetría. Esta es la que nos va a permitir trabajar con motores en la segunda ley de la termodinámica. Recuerden, este es el trabajo externo sobre el gas. Y es aquí donde los libros difieren. Sin embargo, en realidad no difieren. La palabra es muy sutil. Para el trabajo del gas sobre el sistema, sobre el entorno, basta con decir que es menos este trabajo. ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, aquí ya la podemos cambiar esto. Aquí ya podemos decir que esto es volumen inicial y volumen final. ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, esa presión, sí va a ser la del gas, ¿verdad? Exactamente. Okay. Recuerden lo que les dije. Hacemos la fuerza lo suficientemente lento para que esté en equilibrio con las fuerzas que están adentro. O sea, hago un poquito y dejo el equilibrio. Hago un poquito y dejo el equilibrio. No empujo más de la cuenta. Bueno. Resulta que hay algo que de física 1 que yo no tengo en la menor idea si se los dijeron o no. Pero el trabajo es una cantidad muy extraña. Yo creo que se los tuvieron que haber dicho. Existen trabajos conservativos y trabajos no conservativos. Con esto vamos a terminar antes de ver lo siguiente. ¿Cuál es un ejemplo de trabajo conservativo? Una fuerza externa que se puede considerar conservativa. ¿Alguien me puede decir? Antes de irnos. Esto va a ser muy importante para lo que sigue. Entonces, vamos de física 1. Un ejemplo de trabajo
conservativo, algo que se puede expresar como energía potencial. Recuerden que esa es la característica del trabajo conservativo. Se puede expresar como energía potencial. Ahorita les voy a decir la otra característica. Pero Como vamos. un cambio de altura, profe, tal vez. ¿Y qué provoca un cambio de altura? ¿Qué tipo de fuerza provoca un cambio de altura? No sé, como algún tipo de caída libre, tal vez. La caída libre es un proceso conservativo. A eso se le denomina fuerza vamos, ¿qué clase de fuerza hace que yo tenga masa y tenga que caer hacia la Tierra de nuevo? La fuerza de gravedad. Muy bien, apenas si se le escuchó. La gravedad es un ejemplo. El trabajo hecho por la gravedad es conservativo. El trabajo hecho por un resorte es conservativo, o sea, las fuerzas de restauración son conservativas. Y existen trabajos no conservativos. ¿Cuál era un ejemplo de una fuerza que era no conservativa? Fricción. La fricción. Muy bien, perfecto. Resulta que estas fuerzas sobre los gases son no conservativas. Con esto vamos a empezar la otra clase. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era la característica de un trabajo conservativo? Bueno, se puede expresar en forma de energía potencial, pero también eso era algo muy importante. No depende de la ruta. O sea, ustedes pueden ir del punto inicial al punto final en línea recta, en línea zigzagueante, en una línea curviada, pueden ir de ahí a la luna y luego regresarse al punto final, que el trabajo iba a ser siempre el mismo, siempre y cuando fuera por fuerza conservativa. Si es por una fuerza no conservativa, no es lo mismo que ir en línea recta, que ir en una línea zigzagueante, que ir en una línea curvada, o que ir de aquí a la luna y luego ir al punto final. No iba a ser conservativo, iba a depender de la ruta. ¿Esto qué quiere decir? Que las fuerzas para realizar el trabajo sobre el gas dependen de la ruta. Y eso lo vamos a ver ahorita. Perdón, la otra clase. O sea, no hay una energía potencial y va a depender de la ruta. Con esto vamos a dejarlo hasta acá y la otra clase nos vemos. ¿Alguna pregunta antes de irnos? No. Bueno, nos vemos en la otra clase.